¿Se acuerdan que hablamos de las elecciones, de aquel escándalo en las elecciones de Venezuela, que algunos países, se convirtió en el contrapunto mundial? Algunos que decían la verdad que no legitimamos esta nueva presidencia de Maduro, que presente las actas formales y los números realmente fidedignos, o que realmente se haga una revisión o se llame nuevamente elecciones de unas elecciones que ya tienen números puestos. Pero bueno, pero ¿cómo se vive en Venezuela después de ya algunas semanas de un hecho histórico mundialmente conocido, donde los ojos del mundo es como que están mirando a un hecho que ya me parece toma ribetes, no, ya no toma ribetes, es dictatorial al 100%. Pero nadie puede hacer nada de las comunidades internacionales. ¿Cómo vive el común de la gente? ¿Cómo vive el disidente? Se han visto, filmado hasta en vivo, momentos en que la policía o parapolicía entra y rapta a disidentes de sus domicilios y los mantiene cautivos. La tensión en Venezuela es muy, pero muy intensa. Diría una Venezuela hoy sin destino. Estoy en contacto con Iván Ambrogio, que es docente universitario y consultor político y analista internacional especializado en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, autor del libro Grietas y Pandemia. Iván, buenas tardes, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda nuevamente, gracias por atenderme. Ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, siempre la gentileza de estar en contacto con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo anda? Hola Sebastián, buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, Iván, ¿es así Venezuela sin destino o con un destino oscuro? Como cuando uno ve en esas ferias los palos enjabonados, donde por más que uno intente cualquier esfuerzo, siempre se va a ir hacia abajo. Sí, lamentablemente tiene un destino sombrío o sin destino. Yo escribí alguna nota hace poquito, donde justamente digo que es la democracia de Venezuela, es un barco bombardeado al que le entra agua por todos los costados, ¿no? Creo que es la manera de explicarlo. Se han cansado de pisotearla al sistema democrático, lo han masacrado. Y con esto, la falta de un destino, lo que hay que decir también, que comienza siendo una democradura, el chavismo, por los altos niveles de adhesión y por el voto popular que tuvo. Después se convierte en una dicta blanda cuando se empiezan a pisotear algunos derechos humanos y algunas libertades individuales, y Maduro lo convirtió en una dictadura cuando cerró la Asamblea General en las elecciones anteriores. Cuando uno cierra un poder del Estado de esas características en un proceso democrático, y bueno, eso ya tiene que ver con una dictadura, y lo termina de confirmar el informe de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que después fue alto comisionado de las Naciones Unidas. Presentó un informe en 2019, donde el informe es lapidario, donde dice que se ha pisoteado todo tipo de derechos humanos, que hay persecuciones, es lapidario, y bien sabe Sebastián que nadie puede considerar o puede dudar que Michelle Bachelet está defendiendo intereses neoliberales, porque no ha sido esa su trayectoria, ni sus adhesiones ideológicas, ni como presidente, ni como dirigente político. Entonces, si mueve la cola, ladra y tiene cuatro patas, es un perro, ¿no? Claro. Y lamentablemente el problema es que lo padecen los venezolanos, y aquí hay un punto. Cuando llega el chavismo, llega también a Venezuela a un pueblo perdido en una profunda inequidad, donde había pocos que tenían mucho, muchos que tenían poco, y como te dije alguna vez que conversamos, siempre la violencia trota por las calles cuando hay mucha inequidad. Entonces, en aquel momento también el pueblo era víctima de una oligarquía que tenía todos los recursos, en muy pocas manos, y el pueblo estaba totalmente desposeído del acceso a bienes y servicios públicos. Bueno, lamentablemente yo no veo que en el futuro gane quien gane, quede Maduro o quede la oposición, se resuelva ese problema de fondo que es el futuro de millones de venezolanos, ¿no? Cuando uno escucha lo derruido de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, ya cuando excede todo esto cualquier plano natural, las organizaciones internacionales tienen algún tipo de injerencia, como algunas veces lo tienen en otras latitudes, y si no las tienen, ¿por qué no actúan? Es muy buena tu pregunta. Bueno, principalmente la OEA
siempre propone dos sistemas, ¿no? La democracia y el libre comercio, lo pregona permanentemente, y las Naciones Unidas también. Pero envía veedores internacionales, en todo caso, que en algunos casos Maduro ni los dejó ingresar. Y las Naciones Unidas tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es velar por la paz y la seguridad internacionales. Se compone de 15 miembros, son 196 estados en el mundo, de los cuales 15 miembros componen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De esos 15 miembros, las decisiones se adoptan por el voto de 9 votos a favor, pero dentro de esos 15 hay 5 miembros permanentes, y acá está la clave. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Tanto China como Rusia ya le manifestaron el apoyo a Venezuela y reconocieron de inmediato el triunfo de Maduro el 28 de julio. Y son 2 de las potencias, esos 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tienen derecho de veto. Esto significa, si alguna decisión no les gusta o no les conviene a sus propios intereses, la pueden vetar. Lo hizo Reino Unido en la Guerra de Malvinas, lo hizo Estados Unidos alguna vez también con alguna resolución. Bueno, en este caso no tendría ningún sentido que, si lo consideran una amenaza para la paz y seguridad internacional, lo que está pasando en Venezuela, tratar de ordenar una intervención allí, porque necesitarían contar con los votos de esos 5 miembros permanentes, y ya está claro que no van a contar ni con el voto de China, ni tampoco con el voto de Rusia, ¿no? O sea que la participación activa de las organizaciones internacionales para que sea vinculante en este tipo de cuestiones es muy relativa, y yo no tengo ningún tipo de esperanza en ese sentido. Sí, más que todo con la diplomacia y con diálogo, que es lo que trata de encauzar Lula da Silva, que no está pudiendo encauzar muy bien porque le estaba pidiendo que se vuelvan a hacer las elecciones, pedía Lula, y también... Claro, cosa que no va a suceder bajo ningún punto de vista, porque Maduro tiene el país blindado a su merced, de rodillas. Ninguno de los dos quiere la opción de volver a votar. La líder opositora, Machado, dice: las elecciones ya se votó y ya ganamos. Claro. Y Maduro dice: nosotros ya ganamos, no tenemos por qué volver. ¿Y por qué? Hay una cuestión de derecho internacional que dice no injerencia, hay un principio de derecho internacional, y los estados no pueden tener injerencia en los asuntos interiores de otro estado. Entonces apela a ese principio Maduro, y bueno, la verdad que es una situación muy complicada, y a esto se le suma el valor geopolítico, ¿no? Hay un recurso geopolítico que está presente en todo este escenario electoral, que sobrevuela en la atmósfera, que es el petróleo. Eso te iba a preguntar, tema riqueza y recursos naturales, donde por un lado está China y Rusia frotándose las manos. No es en vano también recordar que China tiene una base infranqueable aquí en la República Argentina, ¿no? Y con nuestros recursos naturales también ha depredado, lo sigue haciendo, desconozco. Y Estados Unidos y Gran Bretaña también tienen sus intereses en otras latitudes. O sea, de esto, entre bomberos no se van a pisar la manguera, ¿verdad? Tal cual. Bueno, mira, ahí Venezuela, ¿qué tiene? Tiene petróleo. Es el único país latinoamericano que forma parte de la OPEP, la Organización Mundial del Petróleo. Tienen las reservas de petróleo más grandes del mundo, superiores a las de Arabia Saudita, como para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando. Ahora bien, este es el punto. Y el destino de las exportaciones de petróleo de Venezuela, ¿cuál es el principal destino? Los Estados Unidos. Y ahí se nos empieza a hacer un poco ruido, pero estos no estaban peleados. No. En relaciones internacionales no hay amigos o enemigos, hay intereses. Y Estados Unidos es el principal comprador del petróleo de Venezuela. Otro comprador grande también es, pero en menor cantidad obviamente que Estados Unidos, es China. La India también podrían estar interesados en comprar, Rusia, pero China y Rusia le compra petróleo, pero mucho más barato, porque en realidad se están cobrando deudas que tiene Venezuela con ellos, porque le han prestado un dinero. Gran club de negocios, ¿verdad? Un club de negocios. Y fíjate vos, el dato que te traigo acá, vienen las elecciones en Estados Unidos. Como si gana un candidato, si gana Trump o si gana la otra candidata, Harris. Bien, ¿qué van a hacer? Con Israel, quien gane van a seguir apoyando a Israel, porque es un interés nacional de Estados Unidos tener presencia así. ¿Qué van a hacer con Ucrania? Y acá aparece un tema importante.
capaz que los estadounidenses, los vecinos, están podridos que Estados Unidos esté librando guerras por distintos lugares, esté gastando su plata en otro lugar. Entonces es muy probable que si gana Trump, diga, levante el teléfono y al presidente de Ucrania, bueno, que diga, bueno, a ver, hasta acá llegamos. Sí, arreglate, Zielinski, arreglate solo o andá a dirigir fútbol como tu primo en la Argentina, es una chanza. Pero bueno, Trump hay que recordar que fue el único presidente de los que lo antecedieron y precedieron que no tiró un tiro, que no tuvo una guerra. Bueno, fíjate vos, hay un dato ahí con Trump. Le puede decir, hagamos lo de algo similar al paralelo 38. El paralelo 38 fue la línea imaginaria que se utilizó para demarcar la frontera entre Corea, en la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. Eso es en algún momento. Es probable que diga, bueno, hasta acá llegamos, tratemos de acordar un límite, un nuevo límite, una frontera nueva, y terminemos de disparar eso. Esto, cuidado, puede tener repercusiones también en Venezuela, porque si arregla Estados Unidos el conflicto entre Ucrania y Rusia, obviamente hay que ver cómo juega Rusia después su rol en Venezuela. Esto es todo, es un juego de estrategia, ¿no? Como un TEC. Exactamente. En materia internacional. Tal cual. Y Kamala Harris, bueno, tiene un perfil totalmente distinto al de Donald Trump. Ahora Donald Trump debe estar redirigiendo su campaña y ver cómo puede golpear duro para ganar puntos en la encuesta, aunque están bastante parejos aún. Sí, hay que recordarle a la gente que el sistema de votación de Estados Unidos no es obligatorio. Tiene tres características distintas a la Argentina, por ejemplo, para compararlo. El voto no es obligatorio. Segundo, no tiene el sistema DONT, no es un sistema proporcional. Y esto significa que y tampoco tienen un sistema directo, es un sistema indirecto. En síntesis, si nos presentamos vos y yo, Sebastián, en un estado, vos sacás 51% de los votos y yo saco el 49%, yo no me llevo ningún elector, te los llevas todos vos. Por eso hacen campaña en los distritos donde están más parejos, en los distritos donde yo sé que vos me vas a ganar. ¿Para qué voy a gastar recursos, tiempo y todo? Si total, así me ganes por un punto, te llevas vos todos los electores. Necesitas 270 electores para que después consagrarte presidente. Tal cual. Bueno, se vienen momentos interesantes en materia internacional y cómo, la última, ¿cómo queda parada la Argentina ante y ya hablando de esto último y dejando de lado a Venezuela, de una victoria de Trump y de una victoria de Kamala Harris? ¿Le afecta a la Argentina? Yo creo que lamentablemente hoy, cuando el mundo se da vuelta a mirar a dónde está la Argentina, no la encuentra en materia internacional. Tenemos un desmanejo de la política internacional que hace mucho tiempo que no se veía en la Argentina. La Argentina ha tenido determinados lineamientos y continuidades, y acá estamos rompiendo y todo el tiempo tenemos un conflicto diplomático nuevo. Todos los días tenemos un conflicto diplomático nuevo. Ese tipo de desconocimiento o por ser simplemente disruptivo, por amor al arte, no lo sé. Habría que ver, lo interesante siempre es, con esto que acabo de anticipar, con este diagnóstico es muy difícil predecir cuál va a ser el comportamiento, no de Trump o de Harris, sino el comportamiento de la Argentina, ¿no? Y se priorizan, como se debe hacer en relaciones internacionales, el interés nacional, y bueno, yo creo que la Argentina puede mantener una cuestión de ambigüedad estratégica, se llama en política internacional, de mantener relaciones maduras, institucionales y serias, sea quien sea el ganador de los Estados Unidos, y priorizar los intereses nacionales que tiene la Argentina. Ya si después queremos jugar a la política internacional y a las amistades y sacarnos fotos con uno o con otro, me parece que es un terreno en el que la Argentina no tiene que entrar. De hecho, ha habido políticas que se convirtieron, políticas exteriores se convirtieron en políticas de Estado en la Argentina, por ejemplo, el Mercosur, que comenzó con tratados bilaterales de Perón allá en 1950, después lo formalizó durante el gobierno de Alfonsín con Sarney de Brasil, y lo terminó haciendo Menem al Tratado de Asunción, terminaron de crear el Mercado Común del Sur, que se mantiene con sus altos y bajas, ¿no?, que tiene siempre en cuanto al funcionamiento. Tal cual.
Iván, la última, ya fronteras adentro. Falta muy poquitito para terminar el año, para que se cumpla un año de la gestión del presidente Milei. ¿Tu visión? Mi visión era lo esperado. Te voy a contestar con datos duros que están reflejándose en las encuestas. Uh-huh. Hay un 10% ya de la población que le ha quitado el apoyo a Milei en 8 meses. Yo veo un panorama, a mí me preocupa mucho el tema, yo me he especializado mucho en temas de seguridad, y la principal herramienta en materia de seguridad siempre es la inclusión social, mantener el tejido social completo. Estoy viendo que se está rompiendo ese tejido social, está creciendo la inequidad, por ejemplo con esto de los jubilados, ¿no? Que la indigencia creció 11 puntos. Bueno, y la pobreza ya lo tenemos en 55. Sí. Tenemos más de 1 millón de pibes que no están comiendo de noche. Entonces, cuando eso crece, esa inequidad crece, siempre la violencia trota por las calles, y a mí es eso lo que me preocupa. Me preocupa enormemente y no lo veo esa visión holística de triple impacto, ¿no? En las políticas públicas que cuiden el ambiente, que cuiden el bolsillo, la economía de la gente, y que también tenga impacto social. Nos estamos olvidando, hay un factor que está totalmente olvidado, que es el componente social. Lo veo en salud, lo veo en educación, lo veo en los jubilados. Sí, yo veo lo mismo, veo que está centrado 100% en que le den los números macroeconómicos, pero después lo que es la gestión política, al no ser quizás del palo político, lo tiene, no sé si descuidado, desmedido, no debe escapar a su conocimiento, pero es algo que no lo tiene como primera necesidad de discurso, ni primordial, ni para mostrarlo. Está mostrando, si uno también se retrotrae un poquitito, quizás lamentablemente diga, bueno, es lo que dije que iba a pasar en mi primer año de mandato. Los pobres le van a pasar excesivamente mal, que es lo que está pasando, va a haber descenso de clase social, que es lo que está pasando, y vamos a hacer el ajuste más grande de la historia de la Argentina que conlleva todo esto. O sea, a los dichos de un presidente que fue votado a pesar de anticipar este escenario que ahora se está viviendo, el tema es que, bueno, cuando se vive no es para nada agradable, ¿verdad? Sí, yo creo que acá el voto se debió más al mérito propio de la deficiencia en cuanto a la gestión de los gobiernos anteriores que venían de la política tradicional, y el enojo de la gente que condujo a votar algo disruptivo, y ahora se está viviendo en carne propia que lo que traía bajo el brazo esta opción disruptiva, que ganó bien las elecciones, y esto hay que decirlo, tenía legitimidad de origen e ilegalidad también, obviamente, pero también a la hora, vos mirá un presupuesto o mirá las políticas públicas y te das cuenta cuáles son los intereses y los sectores que se privilegian. Por ejemplo, los sectores más ricos de la Argentina están cada vez más liberados de la carga impositiva, y los más pobres de la Argentina, o el sector medio, por ejemplo, que ahora hay un retorno al impuesto a los ingresos, el llamado impuesto a las ganancias, un trabajador va a tener que pagar el impuesto a las ganancias de nuevo, y las grandes corporaciones no. Entonces, y que tal vez son las que más dinero te fugan del país o te sacan del país, o que no te convierten sus mayores ingresos en mayor fuente de empleo. Entonces hay un problema de visión, yo veo, que te va a generar más inequidad, y esa mayor inequidad te va a terminar generando más violencia social en las calles, y es lo que a mí me preocupa, ¿no? Ahí está. Iván, gracias por la charla y por este momento, gracias por atenderme, por la generosidad de cada llamado. Gracias a vos, Sebastián. Buen fin de semana, un abrazo grande. Igualmente para vos. Iván Ambrosio es docente universitario, consultor político, analista internacional especializado en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, autor del libro, entre otros, Grietas y Pandemia, hablando de Venezuela y, por supuesto, dándonos una vueltita por el barrio latinoamericano y terminando por el nuestro, claramente, que mucho trabajo tenemos por hacer.